Ya está. Ya está disponible en Fanflix el curso del Evangelio de San Marcos que imparte un servidor. Si usted ya se ha suscrito a Fanflix, búsquelo. Y si no lo ha hecho, suscríbase cuanto antes. Son 16 capítulos con más de 40 episodios, más de 40 horas de duración en este curso del Evangelio de San Marcos. Ya están disponibles los primeros capítulos. La Universidad Pontificia de México invita a sus cursos de verano 2023 del 3 al 28 de julio. En modalidad en línea, filosófico-teológico básico, derecho sacramental y administrativo, catequética, evangelización en medios digitales, teología de la vida religiosa, pastoral juvenil, cuidado del adulto mayor, archivos eclesiásticos, teología espiritual y lectura y traducción de textos griegos y latinos. En modalidad híbrida, técnicas de negociación y resolución de conflictos jurídicos, procesos matrimoniales canónicos, teología patrística, pastoral de la salud, elementos del diálogo ecuménico, intervención en situaciones de violencia familiar, autocuidado integral y acompañamiento, teología dogmática, praxis confessari y síntesis teológica. En modalidad presencial, taller de iconografía bizantina, pastoral educativa, fundamentos psicoterapéuticos para los procesos formativos, pedagogía de la interioridad, teología bíblica, liturgia, la verdad de Guadalupe y teología pastoral. Inscríbase cuanto antes y obtenga un descuento del 20%. www.pontificia.edu.mx y 55 5573 0600. Adquiera la sabiduría y el conocimiento de la verdad en los cursos de verano de la Universidad Pontificia de México, del 3 al 28 de julio. ¿Es vigente la filosofía cristiana? De eso estamos hablando hoy. O sea, todavía hoy se vale pensar, y todavía hoy se vale pensar como cristiano. Es el tema que estamos tratando hoy. Ahora voy a conversar con el padre Said Martínez. Él es el secretario académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. Padre Said, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Qué gusto estar en tu programa. Gracias, padre. Conversaba con la doctora Carolina Flores acerca de las características, ¿no?, de la filosofía cristiana. Entonces, le pregunto a usted, padre, ¿cuáles son los aportes, lo que ha dado la filosofía cristiana, ¿no?, más relevantes, lo que ha dado a la humanidad? ¿Qué nos da la filosofía cristiana? Bien, primero creo que podríamos señalar históricamente el gran esfuerzo de la conformación de las universidades como tal. Ajá. El origen de las universidades, lo sabemos, está en el siglo XIII, pero en el correr de los siglos posteriores se han ido conformando de una manera más organizada y con mayor presencia en todas partes del mundo. Y entonces ahí hay uno de los grandes aportes, haber pasado de las academias en el siglo XIX a la conformación ya propiamente de las universidades y sobre todo las universidades católicas que hay en todo el mundo. Y en ello entonces el gran esfuerzo por defender la verdad. Esa es una de las grandes aportaciones y sobre todo, aunque esto parecería de poca importancia o insignificante, en realidad no lo es. Sobre todo en un tiempo como en el que ahora nosotros vivimos, donde la verdad parece no tener mucha cabida, ¿no? Y se habla de una época de la posverdad. La filosofía cristiana es una de las que ha apostado más por defender el valor que la verdad tiene en la vida de los hombres. Y en ese sentido estaría también otra de las grandes aportaciones, que es la defensa del hombre.
y de la consideración del hombre, sobre todo en su totalidad. Un hombre que no solamente se ha visto desde su perspectiva puramente material, como muchos solamente le quieren ver, sino también rescatar la parte espiritual que hay en el hombre y mirarlo de una forma integral. Con ello hay otro de los grandes aportes que podríamos señalar, que es poner atención al actuar del hombre, porque como decían los sabios de la Edad Media, la operación sigue al ser, es decir, en el actuar se manifiesta lo que somos los seres humanos. Y esa es una manera de entender mejor al hombre. En la medida en la que el hombre puede entenderse a sí mismo, puede entender también la realidad que lo circunda y puede comprender a los otros. Y la filosofía cristiana aporta mucho en ese sentido, sobre todo por algo que, como mencionaban hace rato ya la encíclica Fe y Razón, ha señalado, sobre todo en este esfuerzo de conjuntarse con la fe. Y es que la fe ayuda a, de alguna manera, purificar, como dice la encíclica, la razón del hombre para que no se extravíe. Ahora comprendo por qué me molesta tanto que se pisotee la verdad o que se trate de suplantar la verdad con argumentaciones. Ahora me he dado cuenta por qué. No es que sea yo intolerante, pero me inquieta y me molesta, porque claro, mi estructura de pensamiento es cristiana. Claro. Entonces, la defensa de la verdad, la defensa del hombre y la búsqueda del actuar. Esto es la filosofía cristiana. No solamente eso podríamos decir, pero los grandes aportes. Pero son tres de los grandes aportes que podríamos señalar de la filosofía cristiana en nuestro tiempo. Sobre todo porque, como platicaba con la doctora Carolina, hay una consideración de la filosofía cristiana propiamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Todo el desarrollo del pensamiento anterior puede ser considerado como pensamiento cristiano, no filosofía cristiana. El debate en torno a poder hablar de una filosofía cristiana se desarrolla en los primeros años del siglo XX, para ser muy específico, por ahí del año 1931. Ahí hubo un debate muy interesante para poder definir a la filosofía cristiana y entenderla sobre todo que no es la filosofía oficial de la Iglesia, ni tampoco aquella que hacen filósofos cristianos, sino la que tiene todo el esfuerzo por conjuntar la razón y la fe, y que juntas trabajen en una especie como de circularidad, podríamos decir. Claro. Por una parte está el pensamiento cristiano y por otro lado esta filosofía cristiana. Exacto. Que consiste en compaginar, como decíamos hace un momento, la verdad revelada con el pensamiento. Exacto. Eso es la filosofía. Exacto, eso podríamos entender. Podemos profundizar en esto, pero antes, ¿qué nos dice el Evangelio de hoy? La palabra de Dios para este día.
Esto nos dice el Evangelio en este día. Padre Said, entremos más adentro en la espesura. Sí, claro. Esto está poniéndose padrísimo. El pensamiento cristiano y la filosofía cristiana, ¿no? Algunas palabras sobre cada uno. Bueno, el pensamiento cristiano ya nos decía, es la defensa de la verdad, la defensa del hombre. Claro. Y la filosofía cristiana, Sí, adecuar la verdad revelada ¿con qué? ¿Con la razón? con la vida sobre todo Ajá. del hombre. Con la razón, claro, pero con la vida del hombre. Y hay dos expresiones muy concretas de la filosofía cristiana en la época contemporánea, que es la que nosotros vivimos, y es lo que conocemos como el esfuerzo del neotomismo. La encíclica, ¿no?, que fue señalada hace un momento de León XIII, la Eterni Patris, recordaba la importancia de recuperar el pensamiento de Tomás. Y la recuperación de este pensamiento tendría que ser una guía, digámoslo así. Claro, no había que repetir ese pensamiento, sino encaminarlo a, sobre todo, el diálogo con los desarrollos de la modernidad, lo que hoy nosotros entendemos como filosofía moderna y filosofía contemporánea. Y al vincularlo ahí, entonces, encontrar una nueva manera de expresar las verdades y hacer claro a los hombres de nuestro tiempo que la fe no está fuera, ¿no?, de las perspectivas que la razón puede tener en el hombre. Y por eso tuvo expresiones muy concretas en este esfuerzo de recuperación del pensamiento de Tomás, que pudiera ser una guía segura para el pensamiento del hombre y sobre todo del pensamiento cristiano. Y dos expresiones que fueron el neotomismo trascendental y la otra sería el personalismo cristiano. Estas son dos expresiones muy concretas. Una se desarrolló sobre todo en torno a un pensador que se llamaba Joseph Maréchal, un jesuita belga, que creó toda una escuela en torno a él y dio el origen a una gama de pensadores en el siglo XX ya propiamente, que han sido los grandes representantes de la filosofía cristiana, ¿no?, sobre todo en aquellos que se esforzaron por hacer formulaciones sistemáticas, digámoslo así, del pensamiento y de darle un camino seguro al pensar, a la razón del hombre. Y luego tenemos el otro esfuerzo por recuperar a la persona. Ese es el esfuerzo del personalismo o de los personalismos cristianos, ¿no?, donde podemos encontrar distintos autores hasta nuestros días en grandes esfuerzos por sacar a la luz el valor de la dignidad del ser humano. ¿Qué cosa? A ver, ¿y usted qué piensa? Después de escuchar todo esto, ¿qué piensa usted? ¿Que es vigente la filosofía cristiana? Yo después de oír esto digo que sí, y que no solamente es vigente, sino que nos urge recuperarla y ponerla por encima de muchas otras maneras de pensar, por supuesto por encima de todas esas ideologías. Debo hacer una pausa, pero regreso para entrar todavía más adentro de este tema. Y vuelvo a preguntar, aunque ya lo afirmé, ¿qué hace, pues, que la filosofía cristiana sea hoy vigente? Volvemos con esto. Librerías Verbum. Más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México.
Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con la Moderna. Peregrinación a Tierra Santa y a las más bellas ciudades de Italia en compañía de Roberto O'Farrill. En Tierra Santa, la Basílica de la Anunciación en Nazaret, la Basílica de la Natividad y la Gruta de la Leche en Belén. Renovaremos las promesas bautismales en el río Jordán. Navegaremos por el mar de Galilea. Recibiremos la imposición del Santo Escapulario en el Monte Carmelo y recibiremos la comunión en el cenáculo. Subiremos al Monte de la Transfiguración. Estaremos en la casa y en el sepulcro de Lázaro en Betania. Rezaremos el Via Crucis hacia el Santo Sepulcro y el sitio de la resurrección y caminaremos como discípulos hacia Emaús. En Roma, audiencia con el Papa, las principales iglesias basilicales, la Capilla Sixtina y los museos vaticanos. En Siena, la Casa de Santa Catalina y el Milagro Eucarístico. En Florencia, la Catedral, la Plaza de la Señoría de los Medici y el legado de Miguel Ángel. En Venecia, la catedral con los restos reliquia de San Marcos. En Milán, la Catedral de San Ambrosio. La peregrinación del 2 al 18 de septiembre incluye guías permanentes, asistencia espiritual de un sacerdote y los comentarios de Roberto O'Farrill. Todo incluido: aviones, autobuses de lujo, impuestos, accesos, hospedaje y alimentos. Reserve cuanto antes.